¿Qué harías si pudieras traer de vuelta a un ser querido, aunque fuera solo una ilusión? Esta es la historia de Vicky, una madre que perdió a su hijo, pero su dolor la llevó a algo mucho más oscuro: la locura. Con el tiempo, su obsesión por revivir a su pequeño la arrastró a un mundo de desesperación, donde la línea entre lo real y lo ficticio se desvaneció por completo. ¿Qué ocurre cuando el amor se convierte en una obsesión peligrosa? Queda escuchar cómo una madre, al borde de la locura, intentó traer de vuelta a su hijo. ¿Pero a qué costo? En la oscuridad, donde el silencio se convierte en susurros y las sombras cobran vida, el eco del horror te llama. Aquí, cada sonido es una advertencia, cada historia un escalofrío, y cada momento un paso más hacia lo desconocido. Prepárate, porque el miedo ya está aquí. Suscríbete al canal y no podrás escapar de su eco. Desde que su hijo se fue, Vicky no era la misma. La tristeza la tenía atrapada, y aunque Carl, su esposo, hacía de todo para ayudarla, le insistía en que hablara con alguien, que saliera, que se rodeara de su gente, ella no quería saber nada. Su mundo se detuvo el día que el cáncer le arrebató a su pequeño. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por internet, se topó con un anuncio raro, muy raro. Decía que había una forma de aliviar el dolor. Un muñeco especial que podía traer de vuelta la presencia de los que ya no estaban. Vicky chasqueó la lengua y cerró la página de inmediato. ¿Cómo podía haber gente tan cruel, aprovechándose del sufrimiento ajeno para hacer negocio? Pero algo se le quedó ahí, en el pecho, un cosquilleo, una duda, y aunque intentó ignorarlo, ya era tarde. ¿Qué hacía exactamente aquel muñeco? Se parecería tanto a su hijo que podría, aunque fuera por un instante, aliviar ese vacío insoportable. Desde que la inteligencia artificial empezó a formar parte de todo, ya nada parecía imposible. ¿Y si realmente podían hacer algo así? Personas digitales, clones de recuerdos. Quizás no era una locura. Con el corazón latiéndole en la garganta, Vicky agarró su celular. Buscó el anuncio otra vez y se puso en contacto con el vendedor. El tipo le respondió casi de inmediato. Le aseguró que aquel muñeco no era un simple juguete. Tendría la energía y los recuerdos de su hijo. Entonces, es solo un muñeco, murmuró ella, sintiendo un escalofrío en la nuca. Algo en todo aquello le daba mala espina, pero la desesperación le ganó. Si había una mínima posibilidad de volver a sentir la presencia de su hijo, la tomaría. Así que aceptó el precio y le pidió al vendedor que empezara el proceso. Cuando se lo contó a Carl, él se enfureció. «¿Pero tú te estás escuchando, Vicky? ¿Un muñeco? ¿De verdad crees en eso? ¿Se están aprovechando de ti?» Vicky bajó la mirada. «Carl, yo solo no aguanto más. Necesito esto». Él negó con la cabeza, frustrado. «Esto no te va a traer a nuestro hijo de vuelta». Vicky no respondió. En el fondo lo sabía, pero ya era tarde. El proceso había comenzado. Tienes que aceptar la realidad, Vicky. Jake ya no está. Las palabras de Carl fueron como un cuchillo. Vicky se desplomó en el sofá, rompiendo en un llanto desgarrador. Le faltaba el aire. El pecho se le comprimía como si alguien le apretara con fuerza. Otra crisis. Carl se arrodilló a su lado, sosteniéndole las manos. Sabía que insistir en que siguiera adelante no servía de nada. Solo la hacía hundirse más, y él no soportaba verla así. «Está bien. Si esto es lo que necesitas, te apoyaré», dijo al fin, aunque una parte de él quería gritarle que todo aquello era una locura. Vicky lo miró con los ojos empapados. El vendedor fue claro con los requisitos. Necesitaba fotos, objetos con los que el niño hubiera estado muy unido, ropa sin lavar que aún tuviera su olor, cualquier cosa impregnada de su esencia. Vicky ya tenía todo listo, y entre los objetos más importantes, eligió el guante de béisbol de Jake. Ese guante viejo y gastado que su hijo no se quitaba ni para dormir.
Sin dudarlo, le transfirió la mitad del pago y le envió todo lo necesario. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron los días, hasta que finalmente el vendedor apareció en la puerta de su casa. Traía una gran caja entre los brazos. Vicky sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podemos bajar al sótano?, susurró. El hombre asintió. Descendieron juntos por las escaleras de madera que crujían bajo sus pasos. Vicky encendió la luz, revelando un espacio amplio y polvoriento. A su alrededor había cajas apiladas con las cosas de Jake, recuerdos que no había podido soltar. El vendedor dejó la caja en el suelo y la miró. Vicky tragó saliva. El aire en el sótano se sentía más pesado de lo normal. Las cajas seguían ahí. Ni Vicky ni Carl habían encontrado la fuerza para deshacerse de ellas. Cada objeto guardado era un pedazo de Jake, y soltarlo se sentía como perderlo de nuevo. El vendedor colocó la caja sobre la gran mesa del sótano, con movimientos casi ceremoniosos. Carl, sentado en las escaleras, los miraba con una expresión de absoluta desaprobación. ¿Esto realmente funciona?, preguntó Vicky con la voz temblorosa. El hombre sonrió, confiado. Nunca nadie me ha pedido un reembolso. Carl resopló, negando con la cabeza. Por supuesto que no, porque la gente que cae en este tipo de estafas no quiere admitirlo. Soltó con amargura. Pero Vicky apenas lo escuchó. Su atención estaba fija en el vendedor que, con un gesto lento y calculado, comenzó a abrir la caja. El interior estaba envuelto en papel fino, como si escondiera algo valioso. «Adelante, míralo», dijo el hombre. Vicky se inclinó y apartó el papel con cuidado. Y entonces lo vio, un muñeco de trapo burdamente cosido. No tenía el rostro de Jake, ni su sonrisa, ni sus ojos. Solo llevaba su ropa y, en la mano, el guante de béisbol que tanto amaba. El vendedor observaba en silencio, esperando su reacción. Carl, en cambio, explotó. ¿Esto qué se supone que es? ¿Un maldito chiste? El hombre apenas parpadeó. Es justo lo que pediste. Lo que pedimos, nos cobraste una fortuna por un pedazo de tela. Pensé que al menos te esmerarías más. Carl estaba a punto de levantarse y echar a ese sujeto de su casa cuando, de repente, algo lo detuvo. Vicky. Ella estaba ahí abrazando el muñeco contra su pecho y sonreía. Una lágrima rodó por la mejilla de Vicky al escuchar aquella risa. Carl se quedó helado. ¿Risa? ¿De dónde venía? Pero su esposa no parecía sorprendida. Al contrario, abrazaba con fuerza aquel muñeco de trapo, murmurando entre sollozos. «Oh, Jake, te he extrañado tanto, mi amor». Carl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El vendedor, que no había pasado por alto su desconcierto, le tendió el muñeco con una leve sonrisa. «Tóquelo, señor». Carl dudó. Miró de nuevo a su mujer, quien besaba el muñeco con devoción. Algo en todo aquello estaba mal, muy mal, pero aún así, con desconfianza extendió la mano y agarró la de tela. En cuanto lo hizo, su mundo se sacudió. El sótano desapareció por un instante. Ya no tenía entre sus dedos un muñeco de trapo, sino la mano cálida y suave de su hijo. Jake estaba ahí, en carne y hueso. Sus ojitos brillaban. Su olor inconfundible le envolvía. Su cabello despeinado era exactamente el mismo. Carl sintió el estómago caerle al suelo. «Jake», susurró con la voz quebrada. El vendedor asintió con calma. «Sí». Todos sus recuerdos, su energía, están dentro del muñeco. Carl parpadeó y en un instante la ilusión se rompió. Su hijo desapareció y en su lugar, Vicky seguía abrazando aquel trozo de tela. Carl se apartó de golpe, sintiendo el sudor frío pegársele a la piel. No, esto no estaba bien. Miró a su esposa que no paraba de sonreír entre lágrimas. Ella estaba feliz, más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo, pero él no podía compartir ese entusiasmo. No sabía qué era exactamente ese muñeco.
pero algo le decía que no traería nada bueno. «Vicky, por favor, dejemos esto aquí. Guardemos el muñeco y hablemos solos», dijo, intentando mantener la calma. Pero ella ni siquiera lo miró. «No». Sacó de su bolsillo un sobre con la otra mitad del pago y se lo entregó al vendedor. «Gracias, de verdad». El hombre tomó el dinero y sonrió. «Antes de irme, hay algo importante que deben saber». Carl sintió un nudo en el estómago cuando el vendedor añadió, con voz tranquila, «Debemos hablar sobre el manual de instrucciones». El vendedor habló con calma, como si lo que decía fuera lo más normal del mundo. «Esta casa es el lugar donde quedó la huella espiritual de Jake. Su esencia sigue aquí. Y este muñeco es el canal para traerlo de vuelta». Vicky lo escuchaba atenta, pero Carl no podía evitar sentir que todo aquello era un engaño peligroso. «¿Y qué pasa si nos llevamos el muñeco a otro sitio?», preguntó ella con preocupación. El hombre le hizo un gesto con la mano, indicándole que saliera con el muñeco en brazos. Con pasos titubeantes, Vicky subió las escaleras del sótano y cruzó la puerta de entrada. En cuanto lo hizo, sintió un vacío en los brazos. Miró hacia abajo, y su corazón se encogió. Jake ya no estaba. Solo tenía entre las manos un muñeco de trapo sin vida. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entró de nuevo, casi corriendo, y al pisar la casa, sintió unos bracitos tibios aferrarse a su cuello otra vez. Su hijo estaba ahí. Vicky dejó escapar un suspiro tembloroso de alivio. Carl, en cambio, cerró los ojos con frustración, frotándose el rostro con ambas manos. «¿Cuántas advertencias más tiene este muñeco?», preguntó con evidente molestia. El vendedor esbozó una sonrisa leve y sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta, un pequeño reloj de arena. Lo sostuvo frente a ellos mientras la arena comenzaba a deslizarse lentamente de un extremo al otro. «Esta es la única advertencia que realmente importa», dijo con voz firme. «No pueden estar con él más tiempo del que tarda en vaciarse la arena». Vicky frunció el ceño. «¿Y si nos pasamos del tiempo?». El vendedor guardó silencio por un instante. Luego, sin apartar la mirada, respondió con calma: «Si no cumplen la norma, Jake no querrá volver a su caja». Carl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y eso qué significa exactamente?». El hombre suspiró, pero su sonrisa no desapareció. «Significa que, poco a poco, dejará de ser Jake». El vendedor suspiró y miró directamente a Carl. «Amigo, mis productos son como una adicción. Placenteros, pero peligrosos si se abusa de ellos. Si no cumplen esta regla, perderán el control». Carl sintió el estómago hacerse un nudo. «¿A qué te refieres con perder el control?». El hombre sonrió, casi con lástima. «Creerás la mentira. Creerás que el muñeco es real. Y con el tiempo, ni siquiera necesitarás tocarlo para que la ilusión funcione. Lo verás siempre como un ser humano normal». Vicky ni siquiera estaba escuchando. Seguía abrazando y besando el muñeco, completamente absorta. «Pero eso no es lo peor», continuó el vendedor. «Olvidarás. Tu mente enterrará lo que no le conviene recordar. Olvidarás el cáncer. Olvidarás que tu hijo murió. Olvidarás que alguna vez me contrataste». Carl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Nos estás diciendo que si rompemos la regla, viviremos en una mentira?». El vendedor asintió con calma. «Exacto. Y, como comprenderás, si algo de esto sucede, yo no me hago responsable». Carl tragó saliva y miró a su esposa. Vicky reía y hablaba con aquel muñeco de trapo como si fuera su hijo de verdad. Algo en su mirada le dijo que, si no detenía esto a tiempo, llegaría el día en que ella no recordaría que Jake se había ido. Llegaría el día en que el muñeco sería su única realidad. Y lo peor, Carl no estaba seguro de que fuera capaz de quitárselo. El tiempo pasó, y poco a poco, Carl vio lo que tanto temía.
El muñeco había consumido la mente de Vicky. Ella ya no salía de casa. No hablaba con nadie más que con Jake. Dejaba 2 platos en la mesa a la hora de la cena. Le contaba historias antes de dormir. Incluso llegó a regañarlo una vez por ensuciarse jugando en el jardín. Pero lo que realmente aterrorizó a Carl fue cuando la vio salir de casa. Y aún así, seguir hablando con alguien que, a sus ojos, no era un muñeco de trapo. Era su hijo Jake. Carl sintió el mundo derrumbarse. La advertencia del vendedor se estaba haciendo realidad. Vicky ya no atendía a nada ni a nadie que no fuera aquel muñeco. Dejó de salir, de responder llamadas, de abrir las cortinas. El mundo exterior dejó de existir. Hacía días que no giraba el reloj de arena. Se negaba a encerrar el muñeco en la caja, como el vendedor había indicado. Pasaba el día entero dándole de comer, hablándole con ternura, jugando con él. Carl la veía sentada en la mesa, dándole cucharadas de puré a un pedazo de trapo. «Vamos, Jake, una más por mamá», lo sostenía con cuidado, limpiándole la boca con una servilleta. Pero lo peor era su expresión. No había duda en sus ojos. Para ella, su hijo estaba ahí. Carl intentó hacerla entrar en razón. Suplicó, gritó, rogó que soltara esa maldita cosa. Pero Vicky se negaba rotundamente. Y entonces, un día ocurrió, el punto de no retorno. Carl la encontró al amanecer en la sala, sentada en el viejo sillón, acunando el muñeco entre sus brazos. Le cantaba una nana, la misma nana que solía cantarle a Jake cuando era un bebé. Carl sintió un escalofrío en la nuca. «Vicky, ¿dormiste algo?» Ella no respondió. Solo siguió tarareando, con los ojos fijos en el rostro sin vida del muñeco. Carl se acercó lentamente. «¿Estuviste despierta toda la noche, Vicky?» Y nada. Entonces, desesperado, jugó su última carta. Se arrodilló frente a ella y le tomó las manos con firmeza. «Escúchame. ¿Recuerdas lo que me dijiste después del funeral de Jake?» Ella parpadeó. «Dijiste que la vida a veces es cruel, pero que todos tenemos dentro la fuerza para superar lo que sea». Vicky respiró hondo. Su mirada se perdió por un instante y luego, muy despacio, sonrió. Pero no fue una sonrisa de tristeza ni de comprensión. Fue una sonrisa serena, una sonrisa de madre. «Lo sé, Carl», susurró. «Por eso luché. Y por eso lo tengo de vuelta». Carl sintió el estómago encogerse. «Vicky, Jake no está aquí». Ella soltó una risita dulce, como si él estuviera diciendo una tontería. «Claro que está. Lo tengo en mis brazos». Carl sintió que la sangre le helaba las venas. Ella ya no veía un muñeco de trapo. Y lo peor de todo es que ya ni siquiera lo necesitaba para verlo. Carl sintió que la había perdido. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, nublándole la vista. Vicky dejó de tararear y lo miró fijamente. Su expresión era inquietante. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran 2 pozos oscuros, vacíos, como si la mujer que amaba ya no estuviera allí. «Vicky», susurró él con la voz rota, «tenemos que enfrentar esto juntos». Pero ella no reaccionó. Solo lo miraba, sin parpadear, como si no entendiera lo que decía. Carl sintió el peso del agotamiento sobre sus hombros. Esa misma noche, algo ocurrió. Salió de la ducha y escuchó risas. No eran risas normales, eran infantiles. Su corazón se aceleró. Se secó rápidamente y salió con pasos cautelosos hacia la habitación. Vicky estaba en el suelo, abrazando al muñeco, murmurando en un susurro bajo e ininteligible. Carl se acercó lentamente, con el corazón martillándole el pecho. «Vicky», y no respondía. Dio un paso más y extendió la mano, intentando tomar el muñeco. No estaba preparado para lo que pasó después. Vicky reaccionó con una fuerza salvaje, soltando un grito desgarrador.
Se lanzó sobre él, arañándole el rostro, empujándolo con una rabia que nunca antes había visto en ella. Carl retrocedió, sorprendido. Se llevó la mano a la mejilla y sintió la piel caliente y húmeda. Estaba sangrando. Miró a su esposa, que jadeaba como un animal acorralado, abrazando el muñeco con todas sus fuerzas. En ese instante lo entendió. Ese muñeco no había traído consuelo. Había hundido a Vicky en una oscuridad aún más profunda. La estaba consumiendo. Carl sintió una mezcla de horror y desesperación. Vi, tienes que alejarte de esto, solo por un tiempo. Ella negó con la cabeza, con el muñeco apretado contra su pecho. No es un muñeco, susurró. Es mi hijo. Carl cerró los ojos con frustración. Sabía que insistir era inútil. Carl cerró los ojos con frustración, pero no podía seguir permitiendo esto. Vicky, por favor, guárdalo en su caja. Solo un día. Ella ni siquiera volteó a mirarlo. Se quedó en el suelo, acunando al muñeco y murmurando dulcemente. Para ella, Carl ya no estaba allí. Algo en él se rompió. De repente, sin pensar, la sujetó del brazo y la obligó a levantarse. «Vamos», Vicky forcejeó, confundida. «¿Qué haces?» Pero Carl no respondió. La arrastró hasta la puerta principal, con el corazón golpeándole el pecho. Si ella no soltaba el muñeco por las buenas, tendría que hacerlo por las malas. Vicky luchaba con todas sus fuerzas, apretando el muñeco contra su pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Su rostro estaba retorcido por el dolor y el pánico. «No, Carl. Por favor, no lo hagas. No le hagas daño a Jake». Sus gritos rasgaron el aire, pero Carl no pudo detenerse. «Vicky, solo quiero que veas lo que realmente tienes en tus brazos», dijo, con la voz quebrada mientras la empujaba hacia la puerta. Cuando cruzaron el umbral, la luz del exterior iluminó el rostro de Vicky. Su expresión era una mezcla de confusión y desesperación. Pero lo peor llegó cuando Carl soltó el muñeco. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Ya no era su mujer quien estaba frente a él. Era una muñeca. Las manos de Vicky se aflojaron, y lo que antes había sido una mujer viva se desplomó, dejando caer un muñeco de trapo entre sus brazos. Carl retrocedió, horrorizado. La mujer que había amado, que había compartido su vida, ya no estaba allí. Solo quedaba una figura vacía, sin alma, un trozo de tela que sujetaba lo que alguna vez fue su hijo. Sus pensamientos comenzaron a desbordarse. Recordó todos los momentos en que Vicky empezó a perderse, la obsesión con el muñeco. Los días en los que su mirada se apagaba cada vez más hasta convertirse en una sombra de sí misma. Había intentado de todo, rogado, suplicado, pero ya era tarde. El muñeco había tomado su mente. Carl sintió una angustia indescriptible al darse cuenta de que había perdido a su esposa, pero su decisión estaba tomada. Era hora de poner fin a la pesadilla. Con manos temblorosas, escondió el muñeco en una caja y la cerró con fuerza. Vicky, como una sombra errante, comenzó a llorar desconsolada. «Carl, devuélvemelo, devuélvemelo, devuélvemelo a Jake», gritaba mientras intentaba alcanzar la caja. Pero Carl, con el corazón hecho pedazos, permaneció firme. «No, Vicky, ya basta. Este no es Jake. Es una mentira». El sufrimiento de su esposa lo destrozaba, pero no podía seguir viéndola consumida por esa ilusión. Aunque su corazón gritaba por ayudarla, sabía que la única forma de liberarla era enfrentarse a la mentira. La ilusión debía morir. El aire en la habitación se volvió espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Carl abrazaba la muñeca, la figura de su esposa que, aunque hecha de trapo, le parecía más real que nunca. El peso de su dolor lo arrastraba de nuevo hacia la misma oscuridad que había envuelto a Vicky. Recordó sus palabras: «Te dije que no sería mi responsabilidad, amigo». El vendedor le había advertido.
Las reglas, la mentira, todo tenía un precio. Pero en ese momento Carl solo podía pensar en una cosa: volver a tener a Vicky. Las lágrimas caían sin cesar mientras apretaba la muñeca contra su pecho, como si al hacerlo pudiera sentir su calor, su vida, como si pudiese despertar de esa pesadilla interminable. Pero lo sabía, no podía ser real, no podía ser real, no podía. Sin embargo, la desesperación lo cegaba. El recuerdo de su esposa, de su risa, de sus días juntos lo atormentaba. ¿Qué era más fuerte? ¿La ilusión de tenerla nuevamente o la brutal verdad de que ella nunca volvería? Un grito interno le decía que no podía seguir así. Pero, ¿qué alternativa tenía? No podía vivir con el vacío que había dejado en él la muerte de su hijo, y ahora la de Vicky. Entonces, en su mente retumbó la oferta del vendedor. Fotos, ropa sin lavar, objetos valiosos. Carl no quería pensar en lo que significaba todo eso. No quería considerar las consecuencias. Lo único que importaba era que la idea de tener a Vicky en sus brazos lo consumía completamente. La muñeca, aunque extraña y distorsionada, le ofrecía lo que tanto anhelaba. Y si pudiese recuperar lo que había perdido, se levantó del suelo, decidido a encontrar lo que le habían pedido. Su mente ya no estaba bajo su control. Cruzó la puerta, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Pero mientras salía, una sombra de duda lo invadió. ¿Qué precio tendría ahora su alma? Después la llevó de nuevo al interior de la casa, donde la tela volvió a convertirse en piel y su mujer regresaba con él. Lo siento mucho, cariño. No lo volveré a hacer. No te volveré a sacar de casa. Me quedaré contigo siempre. Te lo prometo. Mientras, en la mesa del salón había los 2 relojes de arena que le había dado el vendedor, y los 2 estaban rotos con la arena esparcida. Esto ha sido el eco del horror, donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila o tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver. Nos vemos en el próximo relato. Adiós.